Muy buenas tardes, amados, amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona. Es para mí un gusto poder saludarles en este día 31 de octubre del año 2021. Estamos terminando ya nuestro mes y muy agradecido por esta oportunidad. Quiero saludarles con mis saludos personales, los de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, y dándoles la bienvenida, deseando que ustedes y todos quienes se puedan unir a este devocional puedan ser muy bendecidos, podamos todos ser muy bendecidos por la obra y la gracia de nuestro buen Dios. Quiero invitarle inmediatamente a que demos inicio a nuestro devocional y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso vamos a leer la palabra del Señor, que va a ser el centro de nuestra meditación, en el libro de San Lucas, capítulo número 8. Vamos a leer desde el versículo número 11 en adelante. Es la oportunidad para que usted en su casa pueda abrir su Biblia, seguir la lectura bíblica y ponerse de pie para escuchar la lectura de la palabra del Señor. San Lucas, capítulo número 8, versículo número 11 en adelante. Damos lectura en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta es, pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta oportunidad tan especial que me da nuevamente de poder este día domingo dirigirme a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos de nuestra congregación acá en el local de Pamplona. Quiero, antes de mirar la palabra del Señor, dar algunos avisos muy especiales. En primer lugar, recordar que hoy, 31 de octubre, se realizó la última escuela dominical de todo este periodo de pandemia, de confinamientos, y que de acuerdo a las autoridades de nuestra iglesia, ya a partir de mañana se iniciarían las actividades totalmente presenciales en diferentes partes donde se encuentra nuestra amada iglesia del Señor. Hoy tuvimos nuestra última escuela dominical, tuve la oportunidad también de alabar el nombre del Señor, también de expresar mi gratitud al Señor por su ayuda durante este tiempo. Y bueno, solamente decir que en el caso nuestro de Pamplona, el hecho de no tener un lugar donde congregarnos es una dificultad. Y es por eso que mi amado pastor en la semana pasada conversando conmigo, y también esto lo avisó él en la reunión que tuvimos los guías, todos los hermanos guías acá en la iglesia de Elche, incluyendo Pamplona, Mallorca, Madrid, Elche mismo y Londres. Explicaba de que nosotros en Pamplona, al no tener un templo, tenemos la oportunidad de seguir haciendo estos devocionales virtuales, ya que no tenemos otra forma de poder llegar a nuestros hermanos y hermanas. Eso en primer lugar. Dado que hay hermanas, este es el segundo aviso, que viven fuera de España, que no tienen acceso a otras congregaciones nuestras, ni mucho menos a templos, especialmente hermanas que están en Francia, hermanas que están en Noruega y en Holanda. En estos tres casos se les va a invitar
a que participen también de lo que nosotros como Pamplona podamos brindar a través de estos cultos virtuales. Así que desde ya yo creo que el próximo domingo daremos bienvenida a nuestras hermanas de Noruega, Holanda y Francia. Y en tercer lugar quiero avisar lo que hoy mi pastor también informaba, de que la Santa Cena se va a realizar, Dios mediante, ya para España los primeros días del mes de diciembre. Y nosotros, como Pamplona, lamentablemente, y Londres también, por no tener templos, no podríamos en esta oportunidad recibir la Santa Cena. Distinto fue el año 2019, la primera vez que tuvimos Santa Cena aquí, porque gracias al Señor sí nos estábamos reuniendo en un hogar, en el hogar de nuestra hermana Zulma, y luego acá, pero ya por las restricciones que nos han puesto en el gobierno de Navarra, no lo podríamos hacer. Pero la invitación es para que el día 3 de diciembre, los que quieran participar de la Santa Cena, podamos también acercarnos al templo en Madrid. Aquellos que lo deseen hacer, que puedan hacerlo, tienen la plena libertad de poder realizar aquella acción. Ahora bien, para participar de la cena también tenemos que estar preparados. Y es por eso que de aquí en adelante, todos los miércoles hasta la fecha en que tengamos Santa Cena, vamos a realizar un medio ayuno con toda nuestra iglesia en España los días miércoles. Todos los miércoles un medio ayuno, un ayuno, el cual se entregará al mediodía. Y además de eso, quiero invitar a ustedes, mis hermanos y hermanas, para que durante los días domingo, que es el día que tenemos mayor libertad, podamos también, antes de hacer este devocional, hacer, ojalá, por lo menos una media hora de oración, preparándonos para el devocional, pero también para lo que será nuestra Santa Cena. ¿Por qué razón? Porque la Cena del Señor requiere una preparación espiritual. Bien, Dios bendiga estos avisos, sean muy bien recibidos por todos nosotros y podamos también contribuir al desarrollo de la obra del Señor. Bien, habiendo dicho esto, quiero que ahora miremos la palabra del Señor. Esta parábola se llama la parábola del sembrador. Y si yo tuviera que poner un título a lo que será nuestro devocional, probablemente diría la semilla que necesita una buena tierra. Porque lo que vemos aquí en este relato bíblico, que es el relato que está realizando nuestro Señor Jesucristo, nos narra una historia, una parábola. El Señor Jesucristo, de alguna manera, muchas veces trató de darse a conocer a sus discípulos y a nuestros hermanos en Israel a través de parábolas, a través de algunas ilustraciones, ejemplos asociados a la vida diaria. Es así como no solamente habla de la parábola del sembrador, sino que tiende a hablar de la pesca, del campo, de los tesoros, de la mina, de la minería, de las monedas, del comercio, de los bancos, etc., para que ellos pudiesen comprender. Bueno, y esta parábola, que es la parábola del sembrador, también la vemos en otros evangelios, entre ellos, por ejemplo, en San Marcos, donde aparentemente Marcos tuvo que haberle escrito pensando de alguna manera cómo describir de mejor forma la enseñanza de esta parábola. Y esta parábola es una parábola que también nos debe llenar de esperanza, de ilusión, de tranquilidad, de conformidad frente a la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la parábola dice que el sembrador salió a sembrar. Y vemos al sembrador como un agente activo en medio de la parábola. Él realiza una acción. El sembrador salió a sembrar. En segundo lugar, muestra la semilla. Y la semilla es aparentemente un agente pasivo, porque el sembrador salió a sembrar, una acción, pero ¿qué es lo que siembra? La semilla. Y esta semilla, que es un agente pasivo, aparentemente podríamos pensar que no tiene mayor importancia, sin embargo se transforma, digo yo, en la protagonista de esta historia. Esta parábola tiene un gran mensaje para nosotros, pero a través de la protagonista que es esta semilla. Esta es una historia que nos llama, por supuesto, también a pensar a que debemos de confiar en Dios con fe, porque pese a lo aparentemente desastrosa que fue la siembra, aparentemente tras eso malo, eso fracasado, eso infructuoso del trabajo, más allá de eso, vemos que siempre Dios bendice la siembra. Que siempre, aún en medio del aparente fracaso, Dios envía el éxito.
Dios hace surgir el fruto, Dios da vida a la semilla. Y esto, amados hermanos y hermanas, amigos, amigas en el Señor, nos llama en primer lugar a abandonar la desesperanza y por supuesto abrazarnos al dueño de la cosecha. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Nuestro amado Dios y Padre Celestial. Por eso que el apóstol Pablo, hablando él de la importancia de sembrar la palabra a través del Evangelio, él hace un reconocimiento diciendo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él es el dueño de la cosecha. Él es el dueño de cuánto ha de crecer esta semilla. Amados hermanos en el Señor, y ya cuando mencionamos a Pablo, cuando él, y lo citamos, cuando él dice yo sembré, ahí entendemos que Pablo no era un sembrador terrenal, sino más bien un sembrador espiritual. Él era alguien que estaba preparado por Dios para poder sembrar la semilla. ¿Y qué semilla? La semilla del Evangelio. ¿Cuál es la semilla del Evangelio? La santa palabra del Señor. Pero lo que llama la atención en esta parábola, que es una ilustración, es una forma de ejemplificar un mensaje, de hacerlo más apropiado para el entendimiento. Es casi una metáfora, porque una metáfora es una especie de analogía entre la realidad y una historia que puede tener análogos. ¿Para qué? Para que sea bastante mejor comprensible a los oyentes. Amados hermanos, hermanas en el Señor, y vemos en esta parábola algunas cosas que nos deben llamar la atención. El sembrador era el mismo. La semilla es la misma. Sin embargo, existen diferentes efectos, diferentes consecuencias, diferentes situaciones después de la siembra. Y esto, amados hermanos, nos debe llamar la atención. La pregunta es: ¿por qué hay diferente efecto si es el mismo sembrador, en la misma mano, en la misma semilla? Cuando miramos la palabra del Señor nos damos cuenta que este efecto puede tener diversos determinantes. Una causa de un efecto, la causa del efecto obedece a la naturaleza del que recepciona la palabra del Señor. Obedece el efecto no al sembrador ni a la naturaleza de la semilla, sino que a la naturaleza misma de quien recibe la palabra, de quien recibe el mensaje. Y si nosotros miramos esto, aquí la parábola lo explica, lo trata de explicar a través de la diversidad de la naturaleza del suelo, ¿verdad? Y esta diversidad de la naturaleza del suelo donde cae la semilla nos habla también un poco acerca de la diversidad de la naturaleza humana y sobre todo la diversidad del corazón humano. ¿Y cómo es el corazón humano? Es un corazón malo y perverso, dice la palabra del Señor. Dice que malo y perverso es el corazón más que todas las cosas, más que las bombas atómicas, más que las armas de destrucción masiva, más que los venenos, más que todo. Lo más malo de esta vida es el corazón humano. Ayúdenos el Señor. ¿Y por qué? Porque en Él habitan diversidades de personalidades y a la vez diferentes tipos de disposiciones a recibir la semilla y la voz de Dios. Recordemos que la semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios. Y cuando una persona no tiene la buena disposición a oír, a recibir la semilla, simplemente es porque se niega a recibir la voz de Dios, la voz del Creador. Usted recuerde a Adán, cuando Dios le llamaba en medio del huerto, él estaba espantado porque había pecado ante Dios, había desobedecido. Y esa era la razón por la cual se negaba a responderle a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llama? ¿Cuántas veces Dios hace oír su voz en nuestros corazones? Pero la diversidad de suelos representa la diversidad de personalidades, la diversidad del corazón humano, la diversidad de lo que somos, amados hermanos.
Al corazón humano le agrada recibir elogios, le agrada recibir las bendiciones del Señor. Muchas veces al corazón humano le agrada recibir los aplausos que le dan los demás, el reconocimiento, pero muchas veces demuestra rechazo a Dios, rechazo a oír la voz de Dios. ¿Y por qué? Porque el corazón es malo y perverso. Hermanos míos, hermanas amadas, preocupémonos de cuál es la condición de nuestro corazón ante el Creador. ¿Cuál es la disposición con la cual nosotros nos presentamos al Señor? ¿Cuál es nuestra calidad de suelo? ¿Cuál es nuestra naturaleza como tierra de Dios? Hay 4 condiciones que debemos analizar, porque el versículo 4, al principio de la parábola, allí en adelante nos empieza a contar que luego de que el sembrador allí salió a sembrar, dice que él lanzó la semilla. Pero luego que él sembraba, dice, mientras él sembraba, una parte cayó junto al camino. Primera cosa. Otra parte cayó sobre la piedra. Note usted, junto al camino, sobre la piedra. Después dice, entre espinos y por último, en buena tierra. La que cayó, repasemos, junto al camino. Mire, junto al camino. Esto no es una casualidad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos caminamos en el camino del Señor, pero ¿cuántos hay hoy día estacionados junto al camino? ¿Cuántos hay de aquellos que probablemente escuchan la palabra, pero en vez de caminar a los cielos, se estacionan como los vehículos en la verma del camino? No avanzan, sino que se quedan allí. Bueno, la primera semilla cayó junto al camino. ¿Y sabe qué pasó? La Biblia dice que el Señor Jesús en su parábola cuenta y dice, la que cayó junto al camino fue hollada, es decir, pisada, pisoteada. Y además de ser hollada, dice, fue comida por las aves. Es decir, que aquellos que están junto al camino, que no caminan con la iglesia de Dios, ellos reciben la palabra, por supuesto, pero esa palabra inmediatamente es pisoteada. Es mirada en menos, es puesta en el suelo, es puesta en un lugar no adecuado. En vez de ponerla en el centro de sus vidas, colocan la palabra en cualquier lugar. ¿Cuál fue la recomendación de Dios a Israel? Que pusiera la palabra en las paredes de sus tiendas, de sus casas, para que no olvidaran la voz de Dios. Amados hermanos, Dios nos ayude a nosotros, que no seamos de aquellos que están junto al camino. Luego otra semilla cayó sobre la piedra. Mire, sobre la piedra. ¿Quién podría esperar que esa piedra, diera un buen fruto? Dice que esta semilla, sin embargo, nacida, es decir, quiso brotar, se secó. ¿Y por qué se secó? El mismo Señor lo dice. Son palabras de Jesús. Él dice, porque no tenía humedad. Claro, usted le echa agua a la tierra, a la piedra deja escurrir el agua, no retiene el agua. Entonces, esto significa que muchas veces la semilla de Dios cae en aquellos que son duros como una piedra, se resisten a recibir la gracia de Dios, aquella agua eterna, aquella agua de vida eterna, que dijo el Señor Jesús a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Pero aquellos que son como la piedra no beben de esa agua, sino que la dejan escurrir. No es como la tierra, que absorbe, como la esponja, sino que la piedra deja escurrir el agua. Y cualquier palabra que se predica allí a esa persona no sirve de nada, porque mientras el agua escurra, mientras la gracia pase y no haya un lugar en él, por supuesto, cualquier semilla será en vano plantarla. Puede ser el mismo sembrador, puede ser la misma semilla, pero ¿de qué sirve si la naturaleza de esa piedra no permite que pueda nacer y perseverar? En tercer lugar, dice la parábola que otra semilla cayó entre espinos, entre las zarzas, dice otro evangelio. ¿Qué sucede entre los espinos? Dice que los espinos nacieron junto a ella, es decir, que brotaron junto a ella, pero ¿qué pasó? La ahogaron, le quitaron espacio, le quitaron oxígeno, le quitaron nutrientes y finalmente se enredaron como la cizaña. Hermanos amados, ¿cuál es nuestra naturaleza?
Porque lo más lindo de la parábola es el oír lo que sucede con esa cuarta porción de la semilla. Dice que sin embargo otra semilla cayó en buena tierra. Y la Biblia dice, el Señor Jesús lo dice, y nacida, dice que nació y luego llevó fruto a 100 por 1. ¿Qué significa 100 por 1? Que se planta uno, pero de ese uno salen 100. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la bendición de Dios en aquel que es una buena tierra, porque cuando cae la palabra en su vida, esa palabra producirá mucho más de lo que es sembrado. Se le siembra amor, él recibirá amor y dará amor a otros también. ¿Por qué? Porque es un árbol y se cumplirá el Salmo 1. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que, escuche bien, dice, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, en la voz de Dios, está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será pues, el versículo 3 del Salmo 1, será pues como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Qué maravilloso! Mire, una buena tierra, allí junto a corrientes de agua, el agua puede absorberla, que dará, dice, su fruto a su tiempo y su hoja, su apariencia nunca cae. No decaerá su apariencia. Seguirá siendo el mismo cristiano de siempre porque estará siendo regado o regada por medio de la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo. Hablando estas cosas, luego que dice todo esto, el Señor le dice a todos los oyentes, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, luego de que dice esta parábola, llama a los presentes, el que tiene oídos para oír, oiga. Y él dijo a vosotros, porque ellos preguntaron a los discípulos, Señor, ¿qué significa esto? Y él les dice, yo a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a estos simplemente les hablo por parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no puedan oír. Mire, no puedan entender. ¿Y por qué razón? Porque no a todos les es dado esta gracia bendita con la cual el hombre y la mujer puede crecer como un árbol frente a Dios. Este llamado de oír la voz de Dios, mire, da lugar a la semilla, la voz de Dios, la palabra en nuestras vidas. Aquí ya no se transforma, ¿verdad? Ya no la miramos como una semilla, sino que una voz que se puede oír. El Señor dijo, el que tiene oídos, que oiga, ¿verdad? Y Apocalipsis 2, en el versículo 29, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y a través de este devocional, Dios, a través de su Espíritu, nos está hablando a nosotros. ¿Está escuchando? ¿Está oyendo usted la voz de Dios? ¿Se ha preocupado de oír la voz de Dios? Porque la voz de Dios, la palabra de Dios, es esta buena semilla. Esta semilla perfecta, que no tiene diversidad. Pero cuidado, los que podemos ser distintos somos nosotros. Entonces, tener oído es importante para oír a Dios. La pregunta es, ¿qué oímos? ¿A qué prestamos atención? ¿A la serpiente como Eva? ¿Que le escuchó y fue llevada al error, al pecado? ¿O somos como los que se preocuparon siempre de oír la palabra del Señor? ¿Qué importancia tiene el oír la palabra del Señor? El libro de los Romanos, en su capítulo número 10, verso 17, dice que la fe es, todos sabemos la importancia de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, no podemos ser hombres y mujeres de fe si no nos preocupamos de oír la palabra de Dios. En otras palabras, de ser un buen suelo para recepcionar adecuadamente la semilla que el sembrador eterno está depositando en su amada iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el libro de los Hebreos nos da una pauta que nos debe llamar la atención a nosotros. Hebreos 3:15 dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis, pues vuestro corazón, como en el día de la provocación en el desierto. Allí el autor a los Hebreos está recordando a aquellos israelitas que escuchando la voz de Dios en el desierto, muchas veces a través de Abraham y muchas veces en forma audible con los truenos que habían en aquel monte, ellos aún así desobedecieron a Dios, provocaron a Dios con sus pecados y sus culpas. Hermanos amados, hermanas amadas, no nos resistamos a oír la voz de Dios. Si hoy oyereis su voz,
no endurezcáis vuestro corazón. Y aquí está el secreto, amados hermanos, de saber distinguir qué somos. ¿Somos como los que cayeron junto al camino? ¿Somos como los que cayeron, la semilla que cayó sobre la piedra? ¿Somos probablemente como aquellos que cayeron entre los espinos? ¿O somos buena tierra? Lo que nos permite responder esto es el saber cuál es la disposición de nuestro corazón. Si somos buena tierra, vamos a tener un corazón dispuesto, no endurecido, para recibir en nuestra tierra la palabra del Señor con disposición. Ayúdenos el Señor, recibir a Dios en nuestro corazón. El libro Apocalipsis también nos enseña algo de eso. El mismo Señor dice: he aquí estoy a la puerta. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí hablándonos de la importancia de no resistirnos a la voz de Dios. Pero acá los versos leídos, y con esto, mire, el Señor centra el mensaje de la parábola. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho. Luego dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En otras palabras, los que están junto al camino y no caminan, no avanzan, son los que oyen, por supuesto, la palabra. Escuchan las reuniones, escuchan los mensajes. Sin embargo, viene el diablo, que es un asesino, que es un ladrón, que es un destructor, porque él vino a matar, a robar y a destruir, y les roba la semilla. Claramente le roba la semilla. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que, escucha acá, no crean, para que se resistan, para que duden, para que miren en menos al predicador, para que no crean que lo que se les predica es para ellos. Hermanos, mire, los que están frente o junto al camino, se llenan de razones, se llenan de excusas para no abrir sus corazones a Dios. Hermanos amados, pero el peligro, ¿cuál era? Que el diablo los visita. El diablo se acerca a ellos. ¿Para qué? Para robar. ¿Cómo el diablo les va a robar algo si no viene a ellos? ¿Y cómo ellos se van a dejar robar si no permiten pues que el diablo se les acerque? Hermanos amados, por eso que el apóstol Pedro es claro al decir que debemos estar cuidadosos en esta vida espiritual, debemos estar atentos y mirad, dice, porque Satanás, el diablo, anda alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, usted debe estar clamando, orando siempre por usted y su familia, porque alrededor suyo anda también este león rugiente, como un ladrón, como un asesino y como un destructor. ¿Y qué quiere? Que usted no crea y que no se salve. Esto es un mensaje, hermanos míos, de vida o de muerte. Él quiere, el enemigo, que usted no crea y no se salve. En otras palabras, que se muera en la vida espiritual. Ayúdenos Dios. Luego el Señor Jesucristo explica al otro. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, mire, todos oyen. Esto llama la atención. Los de sobre la piedra, dice, son aquellos que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En otras palabras, reciben la semilla con gozo, reciben la palabra, disfrutan de una predicación, la encuentran bonita, se gozan, lo dice el Señor Jesús. En otras palabras, disfrutan del Evangelio, tienen buena pinta, se alegran en el Señor, pareciera que son cristianos perfectos. Sin embargo, el Señor Jesucristo claramente muestra aquí el problema. Como es piedra, no hay profundidad y dejan escurrir el agua, no retienen la gracia, no retienen el Espíritu, dice, creen por algún tiempo. Y luego dice Jesús dice así, y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos se han apartado en medio del confinamiento, en medio de la pandemia? Huyeron, desaparecieron. En vez de acercarse más al Señor, de entender de que esto era malo, peligroso, de buscar a Cristo, muchos se huyeron, se espantaron, no siguieron al Señor como debería haber sido. Hermanos amados, qué pena más grande, porque estos
amados hermanos, no tienen un buen futuro, no tienen raíces. Si no tienen raíces, vendrá el viento y destruirá eso pequeño que a lo mejor surgió. A lo mejor nunca fue un árbol, a lo mejor un pequeño brote nada más, pero como no tienen raíces, van a morir. En tercer lugar, dice la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, mire, también oyen. Si todos escuchan la palabra del Señor, no hay ninguno que se haya negado a oír la palabra del Señor. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose, es decir, se van, son ahogados por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. En otras palabras, estos son los que, habiendo oído la palabra, simplemente se van, como el hijo pródigo, quizás. Y digo quizás porque por lo menos el hijo pródigo volvió. Sin embargo, estos parece que se van y no vuelven. Se van y no vuelven, se alejan poco a poco, así como Lot se alejó de su tío Abraham y llegó a vivir a la tierra de Sodoma y no se dio cuenta cuando estaba metido en esa ciudad. Así muchos se alejan de Dios, se van, se alejan y llegan a vivir allí al lado de la maldad, viviendo como un mundano, una mundana, siendo que en algún momento dispusieron sus vidas para seguir a Cristo. Amados hermanos, esto debe llamarnos la atención. Sin embargo, mire, la palabra del Señor muestra que el que cayó en buena tierra, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Por qué bueno? Decíamos que el corazón era malo, pero en Cristo, aquel que viene a Él, que se arrepiente de sus males, que conoce a Dios, que conoce a Cristo, le recibe como Salvador y es perdonado por el Señor, es una nueva criatura. De tal manera que ese corazón malo, ese corazón de piedra, es transformado en un corazón de carne, un corazón transformado, un corazón que es llamado ahora, dice, bueno. Con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. No dice que solamente la oyen. ¿Nota la diferencia usted? Dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. No dice la oyeron nada más, sino que retienen la palabra oída. Y luego dice así, y dan fruto con perseverancia. Es decir, que perseveran dando fruto una vez y otra vez, conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Quiero terminar citando las palabras de Juan el Bautista en San Mateo capítulo 3, verso 10. Él dijo así, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, dice Juan el Bautista, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos míos, estamos llamados a dar buen fruto. Que esta palabra sea entonces una advertencia para nosotros, sea la voz de Dios que nos llama a ser buenos árboles, a preocuparnos de poder entregar nuestra vida a Cristo día a día, de unirnos en comunión, aprovechando de que si ahora tenemos que entrar en una etapa distinta de la iglesia, podamos aproblemarnos y decirnos qué haremos ahora, cómo nos reuniremos, cómo generaremos el vínculo, cómo alabaremos al Señor en medio de nuestra congregación. El Señor nos ayude, hermanos amados. Esta no es una tarea solamente del guía, es una tarea compartida. Y yo desde aquí, solamente como un instrumento, un vaso nada más, entrego este mensaje, esperando que sea de vuestra bendición, para nuestra bendición, y deseando que esta palabra quede sembrada como una buena semilla en un corazón bueno y recto, que retenga la palabra, que la escudriñe, que también pueda meditar en el sueño de la noche y también podamos tener una autocrítica, podamos mirarnos hacia adentro y mirar cómo estamos. Yo creo que necesitamos acercarnos más al Señor, necesitamos ser mejores cristianos. No hay ninguno que pudiera decir yo soy un ejemplo. Yo creo que todos necesitamos acercarnos más al Señor y es el tiempo de hacerlo porque Dios nos llama hoy, antes que sea demasiado tarde, porque todos oyeron la palabra de Dios, por cierto, pero la Biblia dice que vienen tiempos en que la palabra del Señor no será oída. Muchos desearán oírla, irán de un lugar a otro buscando quien les predique y no habrá. Por eso hoy, amado hermano, reciba esta palabra del Señor y deseando que todo lo dicho sea siempre para la honra y la gloria del Señor. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Muy amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta bendición de poder tener en medio nuestro esta palabra gloriosa con la cual usted nos ha hablado y con la cual, Señor, alimentamos nuestra alma. Bendice nuestras vidas, llénanos, Señor, de esa esperanza de entender que, aunque aparentemente el trabajo pueda ser un fracaso, a lo mejor un trabajo con muchas debilidades, Señor, pero al final el trabajo, Señor, es bendecido por ti. Y yo sé que esta semilla, Señor, dará fruto a su tiempo. Permite que cada hermano, cada oyente sea una buena tierra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Señor. Amén. Dios nos bendiga y todos invitados para nuestro próximo devocional. Amén.